Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Sanando con Amparo Sánchez. Yo soy Amparo Sánchez, soy terapeuta holístico y estoy muy contenta de iniciar una transmisión más. Primeramente, agradezco a la divinidad por el permiso que nos otorga de esta posibilidad de informar a aquellos que nos escuchan sobre algún tema interesante y que puede ser útil para la salud. Hoy tenemos a una gran personalidad en el tema de la psicología, del desarrollo humano y todo esto que conlleva un mejor bienestar para la vida de las personas. Carlos Uribe, psicólogo, psicoterapeuta, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchísimas Gracias por gracias, tu Amparo. tiempo. Muy bien. Oye, fíjate, me gustaría que nuestros oyentes, nuestro público, te conociera un poquito más. Platícanos acerca de tu trayectoria. Vaya, es sorprendente porque ya la juventud está muy ávida de conocimiento y muy ávida de prepararse y en todo este tema. Entonces, compártenos un poquito de tu Claro que sí. experiencia. Desde que yo me titulé, he estado trabajando como docente en diferentes niveles, tanto primaria, secundaria, preparatoria como técnico universitario. Estuve ahí un buen ratito y luego posteriormente estuve un año trabajando en lo que sería DIF, en Secretaría de Bienestar, justamente atendiendo a personas que llegaban principalmente con temas de prevención a la violencia o de denuncias. Yo trabajaba en el área jurídica. Y pues dentro de todo este trabajo también me he desarrollado, pues como lo mencionas, como psicoterapeuta, digamos, en el ámbito privado. Y actualmente trabajo en el área administrativa de Feeling, que es la comunidad de psicología y psicoterapia más grande del mundo. Entonces, justamente me desarrollo ahí. Qué interesante, la verdad, y muchas gracias por brindarnos este tiempo. Sé que vamos a aprender mucho de ti. Claro que sí. Gracias. Bueno, vámonos a lo que es el tema. Estábamos hablando mucho acerca de las emociones. Hay muchos conceptos habidos en el tema de emocional, hablando de heridas de infancia y todo este aspecto que siempre afecta nuestro desarrollo ya en la sociedad, ¿sí? Entonces, el tema que nosotros vamos a abordar contigo es la importancia de la expresión emocional en la vida cotidiana, ¿sí? Cuéntanos. Claro que sí. Pues bueno, mira, a grandes rasgos, realmente la expresión emocional se basa, pues, justamente como su nombre lo dice, el hecho de, primero, expresar qué es lo que estoy sintiendo dentro, o sea, digamos, cualquier situación, yo estoy hablando con una persona, pasa alguna situación, tanto agradable como desagradable, y es el cómo me siento, ¿sí? Estoy triste y cómo expreso que estoy triste, ¿sí? Esto que acaba de pasar me molestó y cómo expreso que esto me está molestando, ¿sí? Y justamente dentro de este tema de la expresión emocional, digo, una cosa es expresar las cosas, pero realmente en este tema profundizamos un poco más porque aparte de expresar, también está la importancia de reconocer y manejar o en todo caso gestionar las emociones. Porque, digamos, yo puedo estar triste y esta tristeza primero depende de cada persona cómo se expresa. Hay personas que pueden tener llanto, hay personas que pueden aislarse, ¿sí? Hay personas que incluso pueden no querer tener interacción. Entonces, eso es un punto. Primero, el cómo lo expreso. Y el segundo es identificar cuando estoy sintiendo esta tristeza, ¿no? ¿Sabes qué? Pasó este tema, me siento triste y obviamente cuando estoy triste hay cosas que no puedo hacer y hay cosas que probablemente no voy a ser capaz de decidir o de intervenir. Y también viene mucho ahí el tema de lo que sería la empatía, ¿sí? El hecho de entender que cuando una persona se siente de cierta forma o está de cierta forma, tiene cierto estado anímico, es probable que sus respuestas cotidianas cambien, ¿sí? Y bueno, eso para generalizar. Ahora, profundizando un poquito más en lo que es la expresión emocional, también hay una parte muy importante, puesto que hay algunas personas que una no identifican qué emoción están sintiendo o la otra no saben cómo expresarla, ¿sí? Por ejemplo, piensa en una persona, en cualquier discusión. Ahorita que estabas hablando de, pues, de todo este tema, se me ocurre familia
Y lo ponemos así. Usualmente los adolescentes o los niños pequeños, cuando hay algún tema en casa que quizá pueda ser, digamos, fuerte o que ellos quizá no puedan estar como tan inmiscuidos, a veces quieren opinar, ¿no? Por ejemplo, puede haber una discusión entre padres y a veces el niño se quiere acercar y quiere opinar o quiere saber qué está pasando. Y ahí es cuando le dicen, no, hazte para allá, porque estas no son cosas de niños. Y entonces él aprende que cuando siente curiosidad o cuando siente este miedo o esta angustia o lo que sea que esté sintiendo, él debe de apartarse y alejarse de las personas. Y entonces espérate tantito, unos 10 20 años, cuando de repente tiene una situación en su trabajo, en su escuela o igual en la casa, y de repente él empieza a sentir como esta angustia de está pasando algo que no sé qué es, mejor me alejo. Fíjate Y qué interesante, porque bueno, a nadie nos enseñan a ser papás, la verdad. Y claro, muchas veces, y ahí todavía ahí ya empieza a ver en las escuelas este concepto de escuela para padres y todo esto. Pero mientras vas en tu camino, sí vas cometiendo errores sin querer queriendo, ¿no? Porque sí, yo también, yo era mucho de que esto es cosa de adultos, tú no participas, o mejor yo prefería siempre era para mí mejor abordar temas de adultos con adultos y temas de niños con niños. Entonces, hacías esta diferencia. Yo creo que la mayoría de las personas somos así, ¿no? No identificamos y cómo marcamos con esa actitud a nuestros hijos, porque el día de mañana su expresión emocional no es tan buena. exacto, y justamente incluso si te das cuenta en esta situación que planteé, vienen dos partes. Una es la parte del papá, de identificar, ¿sabes qué? Estoy, no sé, discutiendo con mi pareja y estoy triste o estoy molesto, y eso es una parte, ¿no? Y la otra es la parte de mi hijo o mi hija que se acerca a preguntar o a saber qué es lo que está pasando, y entonces vienen estas dos partes. Yo como papá, ¿cómo identifico y cómo reacciono ante lo que sea que esté sintiendo y cómo eso se lo transmito a, a mi descendencia, ¿no? O sea, qué es lo que les enseño a hacer ante las situaciones. Y justamente si te pones a pensar, la mayoría de los niños se parecen mucho a los papás, ¿no? La forma en la que expresan, la forma en la que dicen, la forma en la que hablan, se parecen Sí, mucho. sí, Y no, de aquí, perdón, no sí, 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 necesitamos decirles a los hijos, a ver, te vas a portar así, porque nosotros somos el ejemplo y ellos se reflejan en nosotros. Y a veces nosotros decimos, estás mal, eso no se hace así, pero nosotros lo hacemos, ¿no? O lo hicimos. claro. Y ese es un punto muy importante, justamente el qué hacemos con las emociones. Y por eso, regresando también al punto principal, esa sería la mayor parte de la importancia del cómo yo expreso. Y dentro de esta expresión viene lo que te decía, el identificar y el control y la gestión de lo que hago con esto que estoy expresando. Sí, entonces, primero dices, reconozco en qué emoción estoy. Pero a ver, platícanos, si hablamos de emociones, son diferentes. No sé cómo las divides tú en tres, en cuatro, en cuántos tipos de emociones, eh, para ser un Claro, poquito más conscientes. claro. Dependiendo, digamos, al autor que se esté consultando, hay muchas variaciones, está este universo de emociones, sí, entonces realmente digo, hay mucho de dónde escoger. A mí me gusta dividirlas en, digamos, cinco principales, de las cuales se derivan otras, ¿sí? El Ujú. disgusto, la tristeza, enojo, miedo y gozo. ¿Sí? Y dentro de estas cinco hay niveles de intensidad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar lo que sería el miedo, ¿sí? Dentro del miedo, cuando yo estoy sintiendo miedo, en el nivel más bajito, empiezo a sentir inquietud, ¿sí? Como lo que te decía aquí con el niño que se acerca, o sea, mis papás están discutiendo y siento un poquito de inquietud de lo que sea que esté pasando. ¿Sí? Supongamos que está en su cuarto escuchando ahí la conversación. Luego, por ejemplo, me empiezo a acercar o empiezo a bajar así como las escaleras a ver qué está pasando y me empiezo a poner un poquito nervioso. Aumentamos el nivel. Seguimos en la parte del miedo. Pasamos de inquietud al nerviosismo, ¿sí? Porque ya me estoy empezando a acercar a lo que sea que esté pasando. Posteriormente, aumenta a un estado ansioso, a la ansiedad, ¿sí? Ya estoy ansioso porque ya estoy viendo lo que está pasando. Y de ahí
podemos seguir aumentando con el temor, ¿sí? El temor a lo que sea que esté viendo, a lo que sea que estén diciendo mis papás, aumenta. Y por ejemplo, luego de ahí si seguimos, puede seguir la desesperación. Me empiezo a desesperar porque no sé qué está pasando y porque probablemente no puedo intervenir en lo que sea que esté pasando, o porque, como te dije, ya alguna vez intenté intervenir o preguntar y me dijeron que no. Y bueno, de ahí pues nos podemos seguir, ¿no? O sea, el pánico, el terror, bueno, dependiendo cuál sea el contexto de lo que sea que esté pasando, pero entonces aquí el punto importante es entender que tenemos una emoción y que esa emoción se va intensificando, ¿sí? Yo lo manejo como niveles de intensidad. De hecho, Ujú. usualmente a las personas con las que trabajo y principalmente puntualizo esos temas, yo siempre les comento que usualmente en la emoción hay niveles, ¿sí? Cuando es un nivel muy fuerte de terror, de pánico, no vamos a poder intervenir, no vamos a poder hablar, no vamos a poder hacer nada. Y una vez la emoción se empieza a estabilizar, empieza a bajar. O sea, ya no siento temor, me empiezo a sentir solo ansioso o me empiezo a sentir un poco nervioso, pero ya no siento eso que sentía hasta arriba como ese tope. Ya puedo Ujú. intervenir, ya puedo hacer. Porque algo muy Ya. cierto es que las emociones son una respuesta innata, ¿sí? Incluso, por ejemplo, las personas que llegan y me dicen, es que sabes que le tengo miedo a esto, yo usualmente les digo, y lo vas a seguir teniendo. El miedo no te lo vamos a quitar. Te vamos a quitar o vamos a trabajar más bien en lo que haces cuando tienes miedo. Pero el miedo a esto probablemente no lo vamos a poder quitar porque el miedo es una respuesta inmediata a algo que no conozco, ¿sí? Entonces, usualmente eso igual con las personas, por ejemplo, cuando se enojan, con el enojo, vamos a poder trabajar en tu enojo. Pero esta situación que te está molestando, que te fastidia, que te frustra, que te desespera, probablemente no va a cambiar. Va a cambiar lo que haces cuando te estás frustrando o molestando. Pero tu percepción ante eso es posible que no cambie. La verdad es que es bastante difícil que una persona cambie de un momento a otro, ¿sí? Usualmente las personas cambian cuando hay una situación fuerte de por medio, como lo que hablabas al principio de los traumas, de las heridas, ¿sí? Ujú. Justamente cuando pasa eso, hay cosas que marcan y que nos dejan así. Pero usualmente, digamos, como un cambio así express, la verdad es que es bastante difícil. Y a veces las personas creen que asistiendo a algún proceso de psicoterapia o creen que quizá hablando las cosas va a haber un cambio. Pero la verdad es que más que un cambio, es el trabajar o el entender qué es lo que pasa cuando me estoy sintiendo de esta forma. Ya. Entonces, cuando yo estoy en el enojo, lo ideal primero es reconocer, ¿no? Que estoy en el enojo. Ajá. ¿No? ¿Cómo gestiono entonces el enojo? Ok. ¿Es Lo correcto? primero, Ajá. sí, 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 ¿Es digo, o sea, correcto? Ajá, perdón. sí, sí. Pues mira, yo te diría, usualmente cuando sentimos una emoción, hay también señales en el cuerpo. Por ejemplo, hay personas que cuando están enojadas pueden apretar los puños, pueden apretar la mandíbula, o se sienten así como con exceso de calor, como un bochorno, ¿sí? O incluso les duele la cabeza. Entonces, primero es empezar a identificar. Me estoy empezando a apretar los puños, me empieza a doler mi cabeza, ok, me estoy empezando a enojar. Entonces, eso es un punto muy importante. Segundo, ya bajo un entendimiento de que cuando me enojo no resuelvo las cosas, solamente grito, golpeo o no escucho a la persona. Sí, bueno, o sea, dependiendo cuál sea mi reacción, pero estoy en un estado en el que no puedo tener una interacción, digamos, asertiva, ¿sí? O adecuada. Entonces, el primer punto es identificarlo. Segundo punto, bueno, dependiendo de la emoción, en este caso usualmente con el enojo, es retirarse un momento, ¿sí? O digamos, darse un momento, ¿sabes qué? Permíteme un minutito porque me estoy empezando a molestar y no quiero que esta molestia o que este enojo te afecte a ti, ¿sí? O entorpezca o dañe o limite nuestra conversación. Entonces, me retiro y hago un ejercicio muy, muy sencillo, muy rapidito. Primero, ¿por qué esto me está enojando? ¿Sí? O sea, es decir, ¿qué está haciendo esta persona o qué estoy haciendo yo? Y en todo caso también, ¿quién soy yo para decir o hacer que la persona no haga esto? ¿No? Digo, o sea, dependiendo de la situación, lo hablo de forma muy general, pero es identificar por qué me estoy enojando. Y luego, en base de eso, ¿qué me está dando el derecho de yo quizá imponer? ¿Sí? De decirle a la persona, no, no hagas esto. Y la pregunta sería, ¿quién tú eres para decirle a la persona que no haga eso? Te puede molestar que la persona lo haga.
Y aquí viene el punto muy importante. Le puedes hacer saber a la persona que esto te está molestando, pero no le puedes prohibir que haga las cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo la otra vez trabajaba con una persona y me decía, es que a mí me molesta que mi, mi pareja cuando vamos en la calle voltea a ver a las demás personas, pero las voltea a ver muy descaradamente, ¿sí? O sea, no lo disimula, lo hace descaradamente. Y yo le decía, ok, tú no puedes llegar y decirle y prohibirle, oye, no voltees a ver a las personas. No, no, no. Porque no somos nadie para prohibirle o permitir a las personas hacer las cosas, ¿sí? Ujú, Le podemos hacer saber, oye, ¿sabes qué? Cuando tú haces eso, me siento incómodo, sí, o me siento apenado, me empiezo a sentir triste o desplazado, bueno, lo que sea, pero me empiezo a sentir de esta forma. Y entonces ya te hago saber que cuando tú haces esto, te estás comportando de cierta forma que me hace sentir algo dentro de mí. Y eso también se llama responsabilidad afectiva. Entender que lo ujú. que yo hago influye en el estado o en la emoción de las personas, ¿sí? Entonces, yo ya como pareja sé que sí, ok, puedo hacer esto, pero lo ideal sería que o lo disimulara o no lo hiciera cuando estoy con mi pareja, porque le incomoda, le molesta o le hace sentir triste, ¿sí? La Y entonces, comunicación. exacto. Entonces, digamos, ese sería el tercer paso. Ya sabes que me estoy empezando a sentir enojado, me retiro un momento, hago este ejercicio de saber qué es lo que está pasando. Posteriormente, Me identifico retiro. Ujú. cómo le voy a hacer saber a la persona que esta emoción que tengo, que lo que estoy sintiendo, eh, me incomoda, ¿sí? O sea, oye, ¿sabes qué? Esto que hiciste me molestó y te voy a pedir de la manera más atenta que si lo haces, lo hagas, no sé, de forma más sutil o que recuerdes que si tú haces esto me voy a molestar. Y no te estoy diciendo que lo hagas o que no lo hagas, solo te digo que cuando sucede me molesto, ¿sí? Y entonces empiezo también a tener esta responsabilidad de que esto me molesta a mí, nada más, ¿sí? Tú no tienes por qué hacerlo o no hacerlo. Entonces, es también separar estas partes, porque tú no deberías como evitar nada que me moleste, solamente entender que eso me puede molestar. Y regresamos a lo que te comentaba del tema de la empatía, ¿sí? El entender que cuando yo hago algo, digo algo, o una persona está bajo cierto estado anímico, las respuestas o la reacción pueden ser distintas a la cotidianidad. Y entonces, justamente, bueno, regresando al punto principal, en el tema del enojo sería así, me estoy enojando, ¿sabes qué? Dame un momentito. Identifico qué es lo que está pasando, cómo le voy a hacer saber a la persona o digamos qué es lo que se está trabajando o platicando y regreso con la persona, ok, ¿sabes qué? Ya me calmé, me estabilicé un poco, ahora ya puedo discutir el tema contigo o te lo puedo hacer saber y regresamos, al menos con el enojo. Con el enojo. Sí, porque también eh, igual el hablar, el gritar, el alterarse también puede ser perjudicial, ¿no? Para una relación. Ujú. Entonces, Sí, buen claro, concepto, como dices, reconocer, sí, me estoy enojando y compartir. ¿Sabes qué? Esto no me gusta. Porque esto afecta en tema de pareja y en tema también de trabajo, ¿no? Porque claro, muchas y veces, por no incomodar, perdón, por no incomodar, no dices, ¿sabes qué? Esto no me parece, no me gusta. Y entonces empiezas a quedar con este tema del enojo, no lo sacas, se queda ahí y te vas. Y como las personas que están a tu alrededor no saben que eso es molesto para ti, siguen pasando cosas. claro, y de hecho yo te diría, piensa en un olla express, un olla de presión, ¿no? Como de repente se empieza a llenar de calor o lo que sea que tenga dentro y Mm, empieza a tener como, digamos, como este pitido cuando empieza a sacar la presión. Pero yo te diría, agarra un hoyo de presión y ponle el dedo, tápale ese pitido a ver qué pasa, ¿no? Y eso es justamente lo que pasa a veces con las personas. Como tú dices, me callo dos o tres cosas y cuando ya de plano, pues no tolero o no aguanto, exploto. Y aquí la situación es que cuando exploto, usualmente esta descarga de emociones puede pasar a dañar o afectar a las personas y puedo terminar lastimando, puedo terminar hiriendo, ¿sí? Y, ujú. y digo, o sea, puede ser desde un tema de violencia verbal, violencia física, ¿sí? O bueno, todo un tema
que se va desarrollando, dependiendo de cómo sea la persona, pero sí hay personas que tienen explosiones emocionales muy fuertes. Sí, pero bueno, el tema de gestionar, esto está muy, muy bien porque dices, sí, estoy enojada. Yo creo que aplica lo mismo para la tristeza, ¿no? Claro que sí, sí, sí. Porque hay Mm, veces, ajá, dices, no, pues como eres hombre no debes llorar. O eres una mujer ya casada, no debes llorar, o algo así, ¿no? Hay temas así. sí, claro. De hecho, bueno, dentro de esta expresión emocional hay muchos temas tabús, ¿sí? Estas ideas que, como tú dices, por ser hombre puedo o no puedo hacer cosas, o el expresar no está como tan bien visto, que digo, en la actualidad ya está como un poquito más trabajado, más aceptado, ¿sí? O sea, igual y no les gusta, pero ya está como un poquito más aceptado que antes. Pero antes sí era un poco más fuerte la represión o las consecuencias al tú expresar, ¿sí? E incluso digo, ponte a pensar en esta como retrospectiva. Cuando yo me sentía triste, no te sientas triste, ¿sí? Los hombres no están tristes. Los hombres no los pueden ver vulnerables, ¿sí? Pero pues obviamente esto genera estragos en todo el cuerpo, porque digo, ponte a pensar, una persona que se enoja, como lo que te decía de dolor de cabeza o dolor de estómago, al principio solo es eso, un dolor, pero yo te diría, repite esto 10 veces o 100 veces, ese dolor de estómago se vuelve una gastritis, ¿sí? Y multiplica esto por varios años, esa gastritis a veces se vuelven úlceras o perforaciones estomacales. ¿Y todo por qué? Por una cuestión de estar aguantando, de no Sí, poder expresar o de no poder atender lo que estoy sintiendo en el momento. Entonces, Diego, o sea, ya está incluso, diría, más que un tema de salud mental, también se vuelve un tema de salud física, ¿no? sí, Porque a claro. veces esas cosas sutiles que dices, me duele la cabeza o me siento así, pues yo siempre les pregunto a las personas cuando me dicen, no, pues me duele la cabeza así como de la nada, ¿qué tienes guardado, no? O qué es lo que hizo que te doliera la cabeza, porque la cabeza no te empieza a doler así como si nada. Algo Sí, pasó, sí. ya sea que algo que hayas comido o bebido, o que hayas estado como expuesto, digamos, físicamente al sol, o si no, está como esta opción que te estás guardando, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Que eres como lo que decía, como esa ollita de presión que está empezando a acumular cosas, que hay ideas que están ahí y que no salen. Sí, exacto. Ese es importante entonces trabajar el tema de la expresión emocional para evitar llegar a estas situaciones. Fíjate que yo escuchaba en otro tiempo, decían, es que de que se enojó porque pasó esto, le dio la diabetes. Pero no es un Sí, enojo de ahorita, ¿verdad? Ya viene uno guardando, 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 acumulando algún tipo de emociones que detonan nada más el enojo, es como la cereza del pastel, ¿no? Pero ya claro. traías algo que no se trabajó, que no se gestionó, que no se sanó. Exacto. Y aquí hay algo que se vuelve un poquito más complejo, que con estos malestares o estos síntomas a veces se pueden volver crónicos. Y resulta que ese dolor de pancita que tenías se volvió una colitis crónica, que ya es muy difícil de quitarte. O sea, digo, piensa en cualquier persona que conozcas, seguro una de ellas tiene algún síntoma así como que no se puede quitar y que convive con él, que convive con su colitis de todos los días y que ya ni siquiera hace el intento por quitarla, porque ya es parte de eso. Digo, el cuerpo se acostumbra a tener eso y, y sigue. Por ejemplo, yo te diría, piensa cuando, cuando, por ejemplo, vamos a la playa y se nos queda como marcado el traje de baño o lo que sea que tengamos puesto, y cuando regresas y sales, ya a veces tarda un poquito en que se nos quiten como esas marcas de requemazón de la piel. Lo mismo pasa en el cuerpo. O sea, a pesar de que ya hayas pasado esa situación, ya no esté, se queda esa marca. ¿Sí? Se queda esa herida. Y si yo no la atiendo o no gestionamos todo esto que está pasando, es algo que se vuelve crónico y que si te va bien se mantiene, pero en la mayoría de los casos tiende a aumentar. Sí. Oye, ¿y qué pasa con el gozo? Bueno, tú lo manejas aquí como el gozo, la alegría. Ajá. Ajá, Muchas veces hay veces que todavía existen ideas. Fíjate, yo tomé una certificación en yoga de la risa y me costaba mucho trabajo la risa. Entonces yo llego a esta certificación y dije, ahora está, señora, ¿está loca o qué?
¿Por qué tanta risa? Precisamente porque hay veces que está esta idea de que no, ay, no, ¿cómo me voy a reír? De hecho, bueno, en casa mi abuela decía, ¿y ahora por qué la risa así? ¿Qué estás loca o qué? Y entonces te limitas. Y ya yo mucho tiempo no me reía. Entonces, es importante eh, dar como también esta efusividad cuando estás contento, ¿no? Abrirte a Claro, esa posibilidad de disfruta, ¿no? claro, y justamente también dentro de las emociones, en muchas ocasiones, bueno, digo, conforme ha ido la trayectoria histórica, las han manejado como emociones positivas y negativas, que actualmente ya se está emigrando de esos términos a emociones agradables y desagradables. Porque, digo, no es negativo que yo sienta enojo o tristeza. Mm, Es algo quizá desagradable que no me gustaría sentir, ¿sí? O que al menos en la cotidianidad, pues no es algo que se esté sintiendo constantemente, pero tampoco es algo malo que nunca debería yo de sentir. Entonces, también viene esta parte del hecho de entender y pongámoslo entre comillas, el disfrutar o el vivir realmente la emoción, ¿no? O sea, el apreciar, digamos, esta parte de la conciencia plena del mindfulness, ¿sí? O sea, realmente qué es lo que estoy sintiendo sin juzgarlo, sin criticarlo, solamente viviéndolo y dejándolo sentir en mi cuerpo, o sea, identificando qué es lo que me estoy sintiendo, cómo lo estoy viendo reflejado con sudor de manos, con mucho movimiento, con algún dolor o algo que esté sintiendo en el cuerpo, ¿sí? Realmente esta conciencia plena de lo que estoy sintiendo. Y como tú dices, disfrutarlo, ¿no? Apreciarlo, o sea, digo, aprecio no estar triste, pero he tenido que estar triste para yo poder apreciar no estarlo, ¿no? Y también, incluso en ocasiones, el hecho de, estoy pensando quizá en el llanto, también es algo aliviador, que te da esta sensación, podríamos llamarle como de relajación, ¿sí? Cuando hacemos nuestra catarsis, o sea, cuando estoy llorando así a cántaros o estoy descargando, a veces siento esta mm. sensación de relajación. O en su defecto, si lo manejamos como más neurológicamente, de placer, ¿sí? De que tenía algo que estaba dentro de mí y que ahora lo estoy sacando, lo estoy pudiendo expresar y siento esa relajación y ese placer de Claro, apreciar la emoción. y porque se desahoga uno, ¿no? En este caso, cuando es el llanto, pues si entras en ese, incluso yo me acuerdo mucho de los bebés cuando ya están terminando de llorar y te ese suspiro es como ya lo solté, ¿no? Y en el caso de nosotros, pues deberíamos de hacerlo, como dices, llorar hasta que suspires, ya para que ya salió todo. Y qué importancia también lo que decías, el enojo, expresar el enojo y comunicar el enojo hace incluso que las relaciones interpersonales sean mejores, ¿no? Incluso el enojo cuando algo me molesta o porque algo no me sale, también el enojo puede ser positivo, ¿no? Para que me empuje a avanzar y a hacer lo que cotidianamente no hago. Claro, a trabajar con las personas y a expresar esta parte. Por ejemplo, digo, a mí en lo personal, realmente es muy difícil enojarme, no porque evada, sino porque realmente siempre hago estos ejercicios de reflexión, ¿no? De, ok, esto me está molestando, ¿por qué me está molestando? ¿Y quién soy yo para que esto me moleste o por qué esto me debería de molestar? Y en muchas ocasiones es como estas series de Navidad, ¿no? O sea, tengo aquí una maraña que no sé qué es, la empiezo a desenredar, ¿sí? Y pues ya en vez de que se vuelva un problema, solo es una situación. Porque digo, aquí, aunque suene un poquito difícil decirlo, en la vida nos pasan cosas y nosotros decidimos si estas cosas nos afectan, nos dañan, nos favorecen o nos son indiferentes, ¿sí? Por ejemplo, bueno, puede ser un tema un poquito tabú, pero te diría, fallece una persona, ¿sí? Para algunas personas es muy desastroso, muy triste porque perdí. Para otras personas puede ser liberador y a veces hasta lo agradecen. Porque, por ejemplo, piensa en una persona que tenía una enfermedad crónica, que recibía cuidados de todos los días, que era estar haciendo muchas cosas. Y digo, en esta ocasión, cuando somos cuidadores, a veces es muy desgastante y consume mucho tiempo.
Entonces, cuando la persona fallece, o sea, digo, sí es triste, sí, sí me afecta, pero a veces Claro. siento más este alivio de ya no tener que estar haciendo esto. Y digo, como te decía, misma situación, diferentes perspectivas, ¿sí? Igual dentro del enojo, dentro del miedo, ¿sí? Sucede esto. O sea, pasa esta situación y dependiendo de la forma en la que yo la aborde, como tú dices, puede ser una oportunidad o puede ser algo que me afecte. Y sí, como comentas, depende ya de la conciencia o de la perspectiva o la percepción de cada quien para decir, bueno, me quedo aquí o veo por qué sucedió y me salgo. Es primero reconocerla, después gestionarla, ver cómo la puedo manejar, expresarla para que fluya y y analizar, ¿no? El por qué. Ajá. Exacto. Y esto, digamos, queda como referencia para futuras ocasiones en las que yo me sienta así, ¿no? Porque la próxima vez que yo me sienta, digamos, siento que estoy apretando las manos o siento que me duele la cabeza, ok, me estoy enojando. Y quizás ya no tengo que hacer como todo este ejercicio, sino ya sé que me estoy enojando y ya sé que cuando me enojo suceden estas cosas. Digo, porque al principio puede parecer como un ejercicio bastante largo, y la verdad es que sí lo es, ¿eh? Es un poquito largo y sí requiere de bastante compromiso de la persona porque hay mucha reflexión implícita. Pero una vez lo empiezo a trabajar, se vuelve algo más sencillo. Y lo que sea que yo esté sintiendo, lo gestiono de una mejor forma. Claro, y sobre todo hablaste de los hijos, de la familia. Si yo en terapia también digo, pues es que si tú te apoyas a sanarte, te vas dando cuenta y empiezas a trabajar tu sanación. Es también como esta parte de la herencia que va uno dejando con los hijos, ¿no? Porque ellos aprenden a ser como uno, aunque no les diga uno nada. Es como muy tácito, ¿no? Por la naturaleza, ahí sí, no sé cómo te lo podría decir, pero es como algo muy común que los hijos adopten tu criterio y tu forma de actuar o forma de responder a ciertas emociones. Claro. Y, por ejemplo, o sea, digo, aquí en la cuestión del cuidado, lo que tú hablabas de escuela para padres, yo siempre que llega alguna mamá, papá o ambos, ¿sí? Siempre les hago esta pregunta. Si tu hijo o hija resolviera las cosas como tú las resuelves o atendiera las cosas como tú las resuelves, ¿estarías conforme? Y a veces incluso también en temas de pareja lo aplico, ¿no? O sea, si tu hijo o tu hija tuviera una pareja como tú, ¿estarías conforme? ¿O habría algo que no te está gustando? La forma en la que reaccionas, el cómo pides las cosas, el qué es lo que haces cuando sucede cierta situación y a través de eso. Sí, pero fíjate, eh, ya para que alguien llegue contigo a una terapia, porque a veces hablamos de que, bueno, antes se oía mucho de que, ¿cómo vas a ir al psicólogo? Pues, ¿qué te está faltando? Entonces, el hecho de que alguien llegue y se acerque y pida ayuda con un terapeuta, con un psicólogo, como en tu caso, psicoterapeuta, ya es un acto de valor, ¿no? Es de reconocerse, es de ese deseo de mejorar. Y bueno, yo diría en esta noche, la invitación sería para decirte a ti que nos estás escuchando, eh, siempre es importante acudir a alguien para este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces creemos que como yo soy la mamá, actúo bien y tengo la razón, ¿no? O porque yo así lo aprendí, pues así se queda, ¿no? Y también es importante reconocer que creo que ser mejor personas por el resto de nuestros días, nuestra vida, pues creo que apoyaría mucho a mejorar nuestro entorno, ¿no? Que digan algo bueno de ti cuando te vayas. Claro, el hecho de estar creciendo constantemente y digo, o sea, no solo crecer hasta incluso intelectualmente, ¿no? No solo formarse y tener licenciatura, maestría y doctorado, sino también está como esta otra parte, ¿no? O sea, crecer mentalmente, pero en el lado espiritual, en el lado, en el cómo expreso, cómo entiendo, cómo veo las situaciones y cómo reacciono ante ellas. Así es.
Oye, Carlos, cuéntanos, ¿dónde te podríamos encontrar para quienes te están escuchando? ¿Tienes un espacio donde das terapias o danos tus Sí, claro. redes, por Me pueden favor? encontrar en redes como Carlos Uribe directamente, o en Ajá. todo caso también con el nombre del centro en el que justamente creé con un socio que se llama CIPEM, el Centro Integral Psicológico de Estabilidad Mental. Justamente si nos buscan ahí en redes, vamos a aparecer y ahí vienen todos nuestros datos. Mi consultorio se encuentra en Puebla, en el Carmen. También doy consultas en línea. Entonces, si alguien estuviera interesado en buscar la atención o incluso solamente en el platicar, ¿eh? Porque a veces no precisamente tiene que ser una sesión, a veces simplemente es el hecho de preguntar, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo le hacemos? Y yo les explico el proceso y ni siquiera, digamos, cobrando, ¿no? Porque solamente es una orientación. Y es que a veces no, la gente, bueno, tiene este tema, ¿no? De que, ay, ¿cuánto voy a pagar por una sesión? Pero gracias por esta disposición que tienes de decir, bueno, pues necesitan algo, pregúntenme, como dirían por ahí. Es bueno, es bueno hacerlo porque y acercarse a gente como tú es interesante y es de reconocerse porque están buscando una forma de sanar, sí, de crear un mejor entorno en la familia. Y creo que ya estamos en el justo momento de que busquemos este tipo de ayuda, ¿no? Para estar en comunión con la familia sobre todo, ¿sí? Claro. Y pues como tú lo dices, cada día ser mejor. Muy bien, Carlos Uribe, de verdad te agradezco mucho esto que nos vienes a compartir. No sé si quieras agregar algo más o una frase o algo que nos quieras compartir. Sí, esa es una frase que siempre les digo mucho a las personas que atiendo, incluso creo que todas las personas, em, que las cosas no salgan como a ti te gustaría o como lo planeaste, no quiere decir que no salieron bien. Digo, es una frase sencilla, pero vale la pena reflexionarla, porque como te decía, suceden cosas y estas cosas nosotros les damos la interpretación, por más fuertes que sean. Ujú, genial. Pues es una invitación para que reflexionemos sobre esta frase que nos has dejado. Y al final yo te completaría diciendo, todo es como tiene que ser, todo Exacto, tiene su razón de ser. Sí, y toda expresión, toda situación siempre viene a mostrarnos algo y a enseñarnos algo para que al final busquemos mejorar como personas. Te agradezco claro. mucho, muchas gracias por haber estado aquí y bueno, les pedimos que nos sintonicen en nuestras redes. Estamos en YouTube como Sanando con Amparo Sánchez, también estamos en Instagram, en Facebook como Sanando con Amparo Sánchez y también me encuentran a mí como Amparo Sánchez en Facebook y en Instagram. Bueno, ahí compartimos cosas interesantes. Estamos también como Sanando tu negocio para aquellos que quieran que su negocio funcione mejor. Ahí en Facebook nos encuentran. Y bueno, eh, nos seguimos viendo. Muchas gracias. Gracias por Claro estar que sí, aquí, Carlos. Hasta claro luego. que sí. Hasta luego.